Hay una dimensión menos visible en la fuerza de Tauro que no se reduce a su estabilidad evidente ni a su capacidad de sostener lo que otros abandonan. Es la relación íntima que mantiene con el tiempo, no como una sucesión de instantes, sino como una sustancia viva que se cultiva, se habita y se transforma. Mientras muchas energías zodiacales se orientan hacia el futuro o se disuelven en el pasado, Tauro se ancla en un presente profundo, casi sagrado, donde cada acción adquiere peso y permanencia. Esta cualidad genera un efecto silencioso, lo que Tauro toca no solo se resuelve, sino que se integra en una continuidad más amplia. Existe también un vínculo poderoso con el valor, no entendido únicamente como lo material, sino como la capacidad de reconocer que merece ser protegido, nutrido y preservado. Tauro no invierte energía en lo superficial, su instinto le guía hacia lo esencial. Por eso, cuando otros signos se dispersan en múltiples direcciones, Tauro concentra su fuerza en aquello que realmente importa. Esa concentración crea resultados tangibles, y esos resultados generan dependencia. No es solo que resuelva problemas, es que redefine prioridades y establece bases que los demás no habían logrado consolidar. En el plano energético, Tauro actúa como un canal de densidad creativa. Donde otros signos generan ideas, Tauro les da forma, peso y duración. Esta alquimia entre lo intangible y lo concreto es una de sus mayores fortalezas, aunque pocas veces se nombre de manera explícita. La creatividad de Tauro no es explosiva ni efímera, es fértil, constante, como una tierra que produce sin prisa pero sin pausa. Y en esa fertilidad, otros encuentran soluciones que parecían imposibles de materializar. Hay una resistencia en Tauro que no es simplemente obstinación, sino una fidelidad profunda a su propio ritmo interno. En un entorno donde la presión externa busca imponer velocidad, cambio o adaptación constante, Tauro se mantiene fiel a una cadencia más orgánica. Esa fidelidad genera resultados sólidos, pero también provoca que otros deleguen en él aquello que no pueden sostener. Así surge una paradoja: cuanto más firme es Tauro en su esencia, más responsabilidades ajenas tienden a gravitar hacia su campo. También se despliega una relación particular con el placer y la sensación de bienestar. Tauro comprende que sostener la vida no es solo resistir, sino también disfrutar lo que se construye. Esa conexión con lo sensorial, con lo bello, con lo que nutre, le permite regenerarse incluso cuando carga con más peso del que debería. Mientras otros se desgastan en la urgencia o en la tensión, Tauro encuentra formas de recuperar su energía en lo simple, en lo natural, en lo auténtico. Este equilibrio entre esfuerzo y disfrute es otra razón por la que parece inagotable a los ojos de los demás. Sin embargo, hay capas más profundas donde esta narrativa adquiere matices más complejos. La tendencia de otros a depender de Tauro puede generar una acumulación invisible. No siempre se expresa en cansancio físico, sino en una saturación silenciosa, como una tierra que ha dado demasiado sin ser renovada. En ese punto, la fuerza de Tauro no desaparece, pero se transforma. Puede volverse más selectiva, más consciente de sus límites, más enfocada en preservar su energía en lugar de distribuirla indiscriminadamente. En el entramado astrológico, Tauro también actúa como un estabilizador de extremos. Cuando fuerzas opuestas entran en conflicto, su presencia tiende a absorber la fricción y convertirla en algo manejable. Esta capacidad de transmutación es sutil pero poderosa. No se trata de evitar el conflicto, sino de impedir que destruya lo que aún puede ser salvado. En ese sentido, Tauro no solo resuelve problemas individuales, sino que equilibra dinámicas colectivas. Existe asimismo una conexión con la memoria, no en el sentido emocional de otros signos, sino como una memoria estructural. Tauro recuerda lo que funciona, lo que perdura, lo que ha demostrado su valor con el tiempo. Esta memoria se convierte en una guía práctica que le permite tomar decisiones con una seguridad que otros perciben como certeza casi absoluta. Y esa certeza, en momentos de duda generalizada, se vuelve un recurso al que todos recurren. En lo más profundo, la épica de Tauro no reside en grandes gestos ni en conquistas visibles, sino en la construcción silenciosa de lo que sostiene la vida. Es una épica de continuidad, de permanencia, de resistencia creativa. Mientras otras energías brillan y se apagan, Tauro permanece, acumulando fuerza, generando estabilidad, ofreciendo un suelo firme donde otros pueden reconstruirse. Y así, sin proclamarse indispensable, termina siéndolo. No por imposición, sino por naturaleza. No por deseo de protagonismo, sino por coherencia con una esencia que entiende que lo verdaderamente poderoso no es lo que se impone, sino lo que permanece cuando todo lo demás cambia.
En las capas más profundas de la simbología zodiacal, Tauro no solo representa la estabilidad visible, sino una fuerza de cohesión que mantiene unidas realidades que, de otro modo, se fragmentarían. Hay en su esencia una cualidad gravitatoria, como si su energía atrajera lo disperso y le diera una forma coherente. No es un movimiento evidente ni espectacular, pero es constante, como una ley natural que opera sin necesidad de ser anunciada. Esa gravedad interior convierte a Tauro en un punto de convergencia donde las tensiones ajenas encuentran resolución simplemente al entrar en su campo. Más allá de la resistencia y la paciencia, existe una dimensión de soberanía silenciosa. Tauro no busca dominar, pero tampoco se somete fácilmente a fuerzas externas que contradigan su sentido de lo real. Esa soberanía no nace del orgullo, sino de una conexión profunda con lo que es auténtico y sostenible. En un mundo donde muchas decisiones se toman desde la urgencia o la presión, Tauro actúa desde un centro inamovible. Esa cualidad genera una especie de autoridad natural que no necesita imponerse, pero que termina siendo reconocida incluso por quienes inicialmente la subestiman. Hay también un vínculo con la acumulación de poder, no en términos de control sobre otros, sino como una concentración progresiva de recursos, experiencia y solidez interna. Tauro no disipa su energía en impulsos pasajeros, la conserva, la canaliza y la incrementa con el tiempo. Este crecimiento sostenido crea una base que, en momentos críticos, se convierte en un soporte para muchos más allá de sí mismo. Así, lo que comenzó como una construcción personal termina adquiriendo un impacto colectivo. En el plano más sutil, Tauro actúa como un guardián de ritmos naturales que han sido olvidados o ignorados. Mientras otras energías buscan acelerar procesos, Tauro recuerda que todo lo que realmente perdura necesita un ciclo completo de gestación. Esta fidelidad a los tiempos naturales no solo permite que las soluciones sean más sólidas, sino que también evita colapsos futuros. Por eso, cuando otros signos intentan resolver situaciones de manera inmediata y fallan, recurren a Tauro como última instancia, como si intuyeran que ahí reside una sabiduría más profunda que no puede ser forzada. Existe además una relación particular con el silencio, no como ausencia, sino como espacio fértil donde se gestan las decisiones más importantes. Tauro no necesita verbalizar cada paso de su proceso, su claridad se construye internamente, en una especie de diálogo constante con la realidad. Este silencio activo genera una percepción de misterio, pero también de confianza. Otros pueden no entender cómo llega a sus conclusiones, pero reconocen que funcionan. En la dinámica de los vínculos, Tauro tiende a convertirse en un punto de anclaje emocional sin necesidad de dramatismo. No se pierde en intensidades fluctuantes, sino que ofrece una presencia constante que equilibra las oscilaciones ajenas. Esta cualidad lo convierte en un estabilizador de relaciones, alguien que no solo resuelve conflictos, sino que evita que escalen. Sin embargo, esta misma capacidad puede generar una carga invisible, ya que otros depositan en Tauro la responsabilidad de mantener la armonía incluso cuando no le corresponde. En un nivel más arquetípico, Tauro encarna la idea de territorio, no solo en el sentido físico, sino como espacio energético donde la vida puede desarrollarse con seguridad. Es el guardián de lo que se ha construido, el protector de lo que tiene valor. Esta conexión con el territorio implica una defensa natural frente a lo que amenaza la estabilidad, pero también una capacidad de nutrir y expandir lo que ya existe. Así, Tauro no solo sostiene, sino que fortalece y enriquece aquello que toca. También hay una relación profunda con la transformación lenta, casi imperceptible. A diferencia de energías que generan cambios abruptos, Tauro modifica la realidad de manera gradual, pero irreversible. Sus decisiones, una vez tomadas, tienen un efecto acumulativo que termina redefiniendo estructuras completas. Este tipo de transformación puede pasar desapercibida en el corto plazo, pero con el tiempo revela su magnitud. En la dimensión de la voluntad, Tauro posee una determinación que no depende de estímulos externos. No necesita reconocimiento inmediato ni validación constante para continuar. Su motivación surge de una coherencia interna que le permite avanzar incluso cuando no hay resultados visibles. Esta capacidad de sostener el esfuerzo en ausencia de recompensa inmediata es una de las razones por las que logra resolver situaciones que otros abandonan. La percepción de que Tauro puede con todo no nace únicamente de sus acciones, sino de la consistencia de su presencia a lo largo del tiempo. Es alguien que no desaparece cuando las cosas se complican, que no se fragmenta ante la presión, que no cambia de dirección ante el primer obstáculo. Esa continuidad genera una confianza que se convierte en dependencia, porque en un entorno cambiante, lo constante adquiere un valor extraordinario.
Pero en lo más profundo de esta narrativa también existe un proceso de refinamiento. A medida que Tauro acumula experiencias y responsabilidades, desarrolla una mayor conciencia sobre dónde y cómo invertir su energía. Ya no se trata solo de sostener, sino de elegir qué merece ser sostenido. Este discernimiento transforma su papel, pasando de ser un soporte universal a convertirse en un guardián selectivo de lo que realmente tiene significado. En esa evolución, la épica de Tauro se vuelve aún más poderosa. Ya no es solo la fuerza que resiste, sino la inteligencia que decide. Ya no es solo el refugio al que todos acuden, sino el arquitecto que redefine las bases sobre las que se construye la realidad compartida. Y en ese proceso, su presencia deja de ser simplemente necesaria para convertirse en esencial, no por lo que hace, sino por lo que representa, la certeza de que, incluso en medio de la incertidumbre más absoluta, existe una fuerza capaz de sostener, transformar y dar forma a lo que perdura. En una lectura aún más profunda del tejido astrológico, Tauro encarna una función que trasciende la estabilidad y la construcción, la de convertir la energía dispersa en destino encarnado. Allí donde otras fuerzas del zodiaco generan impulso, visión o conflicto, Tauro actúa como el punto donde todo eso deja de ser posibilidad y se vuelve realidad concreta. Esta capacidad no es inmediata ni espectacular, es lenta, densa, casi tectónica. Pero precisamente por eso, cuando Tauro interviene, el resultado no es un simple arreglo pasajero, sino una modificación duradera del curso de los acontecimientos. Hay una cualidad en Tauro que se relaciona con la inercia sagrada. No se trata de inmovilidad, sino de una resistencia activa que filtra lo que merece avanzar de lo que debe detenerse. En un mundo donde todo empuja hacia el movimiento constante, Tauro introduce una pausa que no es debilidad, sino discernimiento. Esa pausa permite que lo innecesario se disuelva por sí mismo y que lo esencial emerja con mayor claridad. Por eso, cuando otros no saben qué hacer, terminan orbitando alrededor de Tauro, porque en su quietud aparente hay una forma de sabiduría que no se encuentra en la prisa. Existe también una relación íntima con el cuerpo como instrumento de poder. Tauro no solo piensa o siente, encarna. Su manera de resolver problemas no pasa únicamente por la mente, sino por una inteligencia sensorial que percibe lo que es viable, lo que es sostenible, lo que tiene base. Esta conexión con lo físico le permite detectar fisuras invisibles para otros, anticipar fallos estructurales y reforzar lo que aún no ha colapsado. Es una percepción que no necesita explicación lógica, pero que rara vez se equivoca. En el ámbito de la voluntad profunda, Tauro manifiesta una forma de compromiso que roza lo inquebrantable. No se trata de una promesa impulsiva, sino de una decisión que, una vez tomada, se convierte en parte de su identidad. Esta fusión entre voluntad y ser hace que sus acciones tengan una coherencia difícil de replicar. Otros pueden intentar sostener, pero sin esa integración interna, terminan agotándose. Tauro, en cambio, se alimenta de su propia constancia, como si cada paso reafirmara su esencia en lugar de desgastarla. Hay una dimensión menos visible que se relaciona con la administración del caos. Tauro no elimina el desorden de manera inmediata, lo absorbe, lo contiene y lo reorganiza desde dentro. Esta capacidad de metabolizar lo caótico sin fragmentarse es una de las razones por las que se convierte en el punto de referencia cuando todo se desestabiliza. No es que el caos desaparezca al acercarse a Tauro, sino que pierde su capacidad de desbordar y se transforma en algo manejable. En la dinámica colectiva, Tauro funciona como una reserva de energía acumulada. No responde a cada estímulo con la misma intensidad, sino que dosifica su fuerza, la conserva y la despliega cuando realmente es necesario. Esta gestión estratégica de la energía genera una percepción de poder latente, como si siempre hubiera más disponible de lo que se muestra. Y en momentos críticos, esa reserva se activa, resolviendo situaciones que parecían fuera de control. También se manifiesta una relación particular con la confianza en los procesos invisibles. Tauro no necesita ver resultados inmediatos para continuar, confía en que lo que se está construyendo tendrá su momento de manifestación. Esta fe no es abstracta, sino basada en la experiencia repetida de que lo sostenido con paciencia termina dando fruto. Esa certeza silenciosa es contagiosa, y otros la adoptan cuando sus propias convicciones flaquean. En un plano más simbólico, Tauro representa la puerta entre la idea y la forma. Es el umbral donde lo intangible se densifica, donde lo que era solo intención adquiere peso y estructura. Esta función lo convierte en un intermediario esencial entre diferentes niveles de realidad.
Sin Tauro, muchas visiones quedarían suspendidas en el ámbito de lo posible, sin llegar nunca a materializarse. Hay también una dimensión de magnetismo que no se basa en carisma visible, sino en coherencia interna. Tauro atrae porque es consistente, porque no se contradice, porque su energía no se dispersa en múltiples direcciones. Este magnetismo genera una atracción natural hacia su campo, donde otros encuentran orden, claridad y estabilidad. No es una atracción ruidosa, pero es persistente, como una fuerza que actúa sin necesidad de ser reconocida. En la relación con los límites, Tauro desarrolla una comprensión que va más allá de la restricción. Los límites no son barreras, sino estructuras que permiten que algo exista de manera sólida. Esta visión le permite establecer contornos claros donde otros ven imposiciones. Y en esos contornos, la vida puede crecer sin desbordarse. Por eso, cuando otros signos pierden el control de sus propios procesos, recurren a Tauro como quien busca un marco donde reorganizarse. A medida que su energía madura, Tauro también integra una dimensión de sabiduría ancestral, como si su conexión con la Tierra le permitiera acceder a un conocimiento que no depende de la experiencia inmediata. Es una intuición que reconoce patrones, que entiende ciclos, que percibe cuando algo está listo y cuando aún necesita tiempo. Esta sabiduría no se impone, pero se manifiesta en decisiones que, con el tiempo, demuestran su precisión. En lo más profundo, la épica de Tauro no es la de quien conquista territorios externos, sino la de quien establece un orden interno tan sólido que termina transformando el entorno. Es una épica silenciosa, pero implacable, donde cada acción construye una base más firme, donde cada decisión añade una capa de coherencia, donde cada proceso culmina en algo que perdura. Y así, en medio de un universo en constante cambio, Tauro se convierte en la garantía de continuidad. No como una fuerza que detiene el movimiento, sino como aquella que le da sentido y dirección. Es el punto donde todo puede apoyarse sin temor a caer, la presencia que convierte la incertidumbre en posibilidad concreta, la raíz que sostiene incluso cuando todo lo demás parece desvanecerse. En la trama más sutil del arquetipo, Tauro no solo sostiene lo que existe, sino que regula el umbral entre la escasez y la abundancia. Hay en su esencia una capacidad de calibrar cuánto dar, cuánto retener y cuándo permitir que algo florezca. Esta administración invisible evita tanto el derroche como la carencia extrema. Mientras otras energías se mueven entre extremos, Tauro establece un pulso equilibrado que convierte los recursos en continuidad. Así, lo que parece simple resistencia se revela como una inteligencia que protege la vida de sus propias desmesuras. Se despliega también una relación con la dignidad de lo simple. Tauro reconoce valor en aquello que no necesita adornos ni justificaciones. Esta percepción transforma lo cotidiano en fundamento y evita que la atención se disperse en lo superfluo. Cuando el entorno se llena de estímulos y promesas efímeras, Tauro devuelve la mirada a lo esencial, a lo que realmente sostiene. Esa capacidad de discernir lo valioso de lo accesorio termina convirtiéndose en una brújula para otros, que encuentran en su criterio una claridad que no habían logrado establecer por sí mismos. En un nivel más profundo, Tauro actúa como un guardián de la continuidad emocional sin dramatismo. No necesita intensificar las experiencias para validarlas, las integra con naturalidad, permitiendo que se asienten y se conviertan en aprendizaje. Esta forma de procesar lo vivido genera una estabilidad que no reprime, sino que ordena. Por eso, cuando otros signos se ven arrastrados por olas emocionales, Tauro aparece como un territorio donde esas aguas pueden calmarse sin perder su significado. Existe una cualidad de presencia que no depende de la acción constante. Tauro puede estar sin intervenir, aún así, influir. Su sola permanencia genera un efecto de contención, como si el espacio que ocupa adquiriera mayor coherencia. Esta forma de influencia silenciosa no busca protagonismo, pero transforma dinámicas enteras. Otros perciben que algo se estabiliza cuando Tauro está, incluso si no pueden explicar por qué. También emerge una relación con el esfuerzo que trasciende la noción de sacrificio. Tauro no se define por lo que pierde al sostener, sino por lo que construye al hacerlo. Esta perspectiva convierte el trabajo en un acto de creación, no de desgaste. Mientras otros pueden sentir que dan demasiado, Tauro experimenta el proceso como una extensión de su propia naturaleza. Esa diferencia cambia completamente la manera en que enfrenta los desafíos, permitiéndole avanzar donde otros se detienen. En el ámbito de la confianza, Tauro no la otorga de forma inmediata, pero una vez establecida, se convierte en un vínculo difícil de quebrar. Esta solidez en las relaciones genera una red de apoyo que se construye lentamente,
pero que resiste el paso del tiempo. Los demás, al experimentar esa consistencia, comienzan a apoyarse en ella como en un cimiento. Y así, sin declararlo, Tauro se convierte en el punto de referencia al que se vuelve cuando todo lo demás resulta incierto. Hay una dimensión de poder que se manifiesta en la capacidad de sostener procesos largos sin perder dirección. Tauro no se desvía fácilmente, ni se deja seducir por atajos que comprometan la integridad del resultado. Esta fidelidad al proceso garantiza que lo que se construye tenga una base real. En un entorno donde la inmediatez domina, esta cualidad adquiere un valor extraordinario, porque asegura que lo logrado no se desmorone al primer impacto. En un plano más simbólico, Tauro representa la consolidación de la vida en forma. Es la energía que permite que lo que ha sido iniciado encuentre estabilidad, que lo que ha germinado pueda crecer sin ser arrasado. Esta función lo convierte en un pilar dentro del equilibrio zodiacal, una fuerza que no busca protagonismo, pero sin la cual muchas otras energías perderían su dirección. También se manifiesta una relación con la paciencia como acto de poder consciente. No es una espera pasiva, sino una decisión activa de permitir que las cosas alcancen su punto óptimo. Esta paciencia evita errores prematuros y fortalece los resultados. Otros, al no poder sostener esa espera, terminan recurriendo a Tauro como quien reconoce que la verdadera solución requiere tiempo y firmeza. En la interacción con los desafíos, Tauro no reacciona con impulsividad, sino con una evaluación interna que integra múltiples factores. Esta capacidad de procesar sin precipitarse le permite actuar con precisión. Y esa precisión, repetida en el tiempo, construye una reputación de eficacia que refuerza la percepción de que siempre tiene la respuesta. A medida que su energía evoluciona, Tauro también desarrolla una mayor conciencia de su propio valor. Ya no se limita a sostener por inercia, sino que elige con mayor claridad dónde invertir su fuerza. Esta selección no reduce su capacidad, sino que la enfoca, haciéndola aún más potente. Lo que antes era una disponibilidad constante se transforma en una presencia estratégica que interviene donde realmente puede generar un impacto significativo. En lo más profundo, la narrativa de Tauro se convierte en una afirmación de permanencia en un universo cambiante. No como resistencia al cambio, sino como garantía de que el cambio no destruya lo que merece perdurar. Es la energía que convierte la fragilidad en estructura, la dispersión en coherencia, la incertidumbre en camino. Y así, sin necesidad de proclamarse indispensable, se convierte en el eje sobre el que otros reconstruyen su equilibrio. No porque busque serlo, sino porque su naturaleza lo lleva a encarnar aquello que todos, en algún momento, necesitan, un punto firme donde apoyarse, una fuerza que no se disuelve, una presencia que transforma el caos en orden sin perder la esencia de lo que sostiene. En una capa aún más profunda del arquetipo, Tauro no solo estabiliza lo existente, sino que define el umbral donde lo caótico puede volverse habitable. Hay una inteligencia en su esencia que no combate directamente la incertidumbre, sino que la domestica, la integra y le otorga límites que permiten su transformación. Esta capacidad no se manifiesta como una lucha, sino como una absorción consciente de aquello que otros no logran contener. Así, lo que en otros se convierte en ruptura, en Tauro encuentra un proceso de reorganización que devuelve sentido a lo que parecía perdido. También emerge una relación con la permanencia que va más allá de lo físico. Tauro sostiene principios, valores y estructuras invisibles que actúan como columnas de la experiencia humana. No se trata únicamente de construir o conservar objetos, sino de preservar aquello que da coherencia a la existencia. Esta fidelidad a lo esencial hace que, incluso en entornos donde todo cambia, haya una continuidad que otros reconocen como necesaria. Y en esa continuidad, Tauro se convierte en el custodio de lo que no debe desaparecer. Existe una dimensión de concentración que transforma su energía en una fuerza casi impenetrable. Tauro no dispersa su atención, la dirige con una intensidad que, aunque silenciosa, resulta inquebrantable. Esta capacidad de focalización le permite atravesar obstáculos que para otros son insuperables, no por fuerza bruta, sino por persistencia acumulada. Cada intento, cada ajuste, cada repetición construye una trayectoria que finalmente se impone sobre la resistencia del entorno. En el ámbito de la materia, Tauro no solo interactúa con lo tangible, sino que lo entiende como una extensión de su propia voluntad. Hay una sincronía entre su intención y el mundo físico que le permite moldear la realidad con una eficacia particular. Esta relación íntima con la forma hace que sus acciones tengan un impacto directo y visible, generando resultados que otros perciben como soluciones definitivas.
se manifiesta también una relación con la confianza en lo que se ha probado. Tauro no se deja seducir por promesas sin fundamento, se apoya en la experiencia, en lo que ha demostrado su validez a lo largo del tiempo. Esta inclinación hacia lo comprobado no limita su crecimiento, sino que lo fortalece, porque cada paso se apoya en una base real. Otros, al enfrentarse a la incertidumbre, buscan en Tauro esa certeza que solo puede construirse con paciencia y consistencia. Hay una dimensión de protección que no se expresa como defensa agresiva, sino como preservación consciente. Tauro no reacciona con violencia ante lo que amenaza, sino que refuerza lo que debe permanecer. Esta estrategia evita el desgaste innecesario y concentra la energía en lo verdaderamente importante. Así, en lugar de dispersarse en múltiples frentes, Tauro consolida su territorio y lo convierte en un espacio seguro para sí mismo y para quienes dependen de su estabilidad. En el plano emocional más profundo, Tauro desarrolla una forma de apego que no es posesiva, sino integradora. Lo que ama, lo incorpora a su estructura interna, lo protege y lo sostiene sin necesidad de controlarlo. Esta forma de vínculo genera una sensación de seguridad que otros encuentran difícil de replicar. Y en esa seguridad, se establece una dependencia que no siempre es consciente, pero que se vuelve evidente en momentos de crisis. También existe una relación con la acumulación de experiencia como fuente de poder. Tauro no olvida lo aprendido, lo integra, lo refina y lo utiliza como base para decisiones futuras. Esta memoria acumulativa le permite actuar con una precisión que parece instintiva, pero que en realidad es el resultado de un proceso continuo de aprendizaje. Otros, al no sostener ese nivel de integración, recurren a Tauro como quien reconoce una autoridad construida en el tiempo. En un nivel más simbólico, Tauro representa la consolidación de la energía vital en estructuras que pueden sostener la vida a largo plazo. Es la fuerza que permite que lo que ha nacido no solo sobreviva, sino que prospere. Esta función lo convierte en un pilar dentro del equilibrio universal, una presencia que garantiza que el crecimiento no se convierta en caos. Se revela también una relación con la disciplina que no depende de la imposición externa. Tauro no necesita ser obligado a continuar, su constancia surge de una coherencia interna que lo impulsa a completar lo que inicia. Esta autodisciplina le permite avanzar sin interrupciones, construyendo resultados que otros no logran sostener por falta de continuidad. En la interacción con los demás, Tauro no busca ser el centro, pero termina ocupando ese lugar por la solidez de su presencia. Otros gravitan hacia él porque encuentran en su energía una referencia estable. Esta centralidad no es impuesta, sino otorgada por la confianza que genera su consistencia. A medida que su energía evoluciona, Tauro también desarrolla una mayor capacidad de discernimiento sobre el uso de su propia fuerza. Ya no se limita a sostener todo lo que se le presenta, sino que selecciona con mayor precisión aquello que merece su inversión. Esta evolución transforma su papel, pasando de ser un soporte constante a convertirse en un guardián estratégico de lo esencial. En lo más profundo de su narrativa, Tauro encarna la victoria de la permanencia sobre la dispersión. No como una negación del cambio, sino como una afirmación de que el cambio puede integrarse sin destruir lo que tiene valor. Es la fuerza que convierte el tiempo en aliado, que transforma el esfuerzo en legado, que hace de la constancia una forma de trascendencia. Y así, en el entramado de la existencia, Tauro se mantiene como una presencia que no necesita proclamarse para ser reconocida. Su poder no reside en lo que muestra, sino en lo que sostiene. Su influencia no depende de la visibilidad, sino de la profundidad con la que actúa. Es el punto donde la realidad se vuelve firme, donde lo incierto encuentra forma, donde lo efímero se transforma en algo que puede perdurar más allá de cualquier circunstancia. En un estrato aún más profundo de su arquetipo, Tauro no solo construye y sostiene, sino que consagra. Hay una cualidad ritual en su manera de habitar la realidad. Cada acto repetido con conciencia se convierte en fundamento, cada gesto constante se vuelve ley silenciosa. Mientras otras energías buscan el acontecimiento extraordinario, Tauro convierte lo cotidiano en un templo donde la continuidad adquiere significado. Así, lo que en otros es rutina, en Tauro es una forma de poder acumulativo que termina moldeando destinos sin necesidad de proclamaciones. Existe una relación íntima con la inmutabilidad relativa, no como negación del cambio, sino como capacidad de filtrar qué cambios deben integrarse y cuáles deben ser rechazados. Tauro no se opone al movimiento, pero lo somete a una prueba de realidad. Solo aquello que puede sostenerse en el tiempo es admitido en su estructura. Esta cualidad lo convierte en un umbral selectivo por el que deben pasar las ideas, las decisiones y las transformaciones antes de convertirse en algo duradero.
Por eso, cuando otros fracasan al intentar imponer cambios prematuros, acaban recurriendo a esa fuerza que sabe esperar hasta que lo nuevo tiene raíces suficientes. Hay también una dimensión de encarnación del valor que trasciende lo material. Tauro no solo acumula recursos, sino que define que tiene verdadero peso en la existencia. Esta definición no es teórica, sino vivida. Cada elección, cada renuncia, cada esfuerzo establece una jerarquía de significado que termina influyendo en su entorno. Otros, al no tener esa claridad, se ven arrastrados por lo inmediato y lo superficial, y encuentran en Tauro una referencia que les devuelve a lo esencial. En el plano más profundo de la voluntad, Tauro manifiesta una forma de determinación que no depende del impulso inicial, sino de la capacidad de persistir cuando ese impulso se ha disipado. Es una voluntad que no necesita entusiasmo constante para avanzar, porque se sostiene en una decisión ya integrada. Esta cualidad lo convierte en una fuerza que no se interrumpe, que no se fragmenta, que no se desvía ante la primera dificultad. Y en esa continuidad, otros encuentran la posibilidad de completar lo que por sí solos no podrían sostener. Se revela también una relación con la densidad del tiempo, como si Tauro pudiera comprimir la experiencia en capas que se superponen y se fortalecen mutuamente. Cada acción no es aislada, sino parte de una acumulación que incrementa su impacto. Esta densidad convierte sus logros en estructuras difíciles de desmantelar, porque no dependen de un solo momento, sino de una repetición sostenida. Otros, al carecer de esa acumulación, ven cómo sus esfuerzos se diluyen, y buscan en Tauro la solidez que solo el tiempo bien habitado puede otorgar. En el ámbito de la estabilidad interna, Tauro no solo resiste las fluctuaciones externas, sino que establece un centro de gravedad propio que no depende de las circunstancias. Esta autonomía emocional y energética genera una sensación de seguridad que trasciende lo visible. No es solo que Tauro no se desmorone, es que su presencia impide que otros lo hagan con la misma facilidad. Así, su influencia se extiende más allá de sus acciones directas, creando un campo de estabilidad que sostiene dinámicas completas. También se manifiesta una relación con la economía de la energía que va más allá de la simple conservación. Tauro invierte con precisión, evitando tanto el desgaste innecesario como la acumulación estéril. Esta gestión inteligente permite que su fuerza esté disponible en los momentos clave, generando un impacto que parece desproporcionado respecto al esfuerzo visible. Otros, al dispersar su energía, se agotan antes de alcanzar resultados, y perciben en Tauro una reserva inagotable que en realidad es fruto de una administración consciente. En un nivel más simbólico, Tauro representa la consolidación del ser en la materia, la afirmación de que la existencia puede adquirir forma sin perder su esencia. Es la energía que permite que lo intangible encuentre un cuerpo, que lo efímero se transforme en algo que puede ser habitado. Esta función lo convierte en un puente entre dimensiones, una fuerza que traduce lo invisible en realidad palpable. Hay una dimensión de fidelidad que no se limita a los vínculos, sino que se extiende a los procesos, a los valores, a las decisiones tomadas. Tauro no abandona fácilmente lo que ha elegido, porque su compromiso no es superficial. Esta lealtad genera una continuidad que otros no logran sostener, y en esa continuidad se construye una confianza que trasciende lo inmediato. En la interacción con la adversidad, Tauro no busca eliminarla de inmediato, sino comprender su estructura y encontrar el punto donde puede ser transformada. Esta estrategia evita el desgaste de la confrontación directa y permite una resolución más profunda. Así, lo que para otros es un obstáculo insuperable, para Tauro es un proceso que requiere tiempo y consistencia. A medida que su energía madura, Tauro desarrolla una relación más consciente con su propio poder. Ya no se trata solo de sostener, sino de decidir que merece ser sostenido y que debe ser dejado atrás. Esta selección no reduce su capacidad, sino que la afina, convirtiéndola en una herramienta aún más precisa. En lo más profundo de su épica, Tauro encarna la victoria de la permanencia consciente sobre la dispersión inconsciente. No es una fuerza que se impone por velocidad o intensidad, sino por coherencia y continuidad. Es la energía que demuestra que lo que se construye con paciencia puede superar cualquier inestabilidad, que lo que se sostiene con fidelidad puede resistir cualquier cambio. Y así, en el flujo incesante de la existencia, Tauro permanece como una presencia que no necesita transformarse constantemente para seguir siendo relevante. Su poder reside en su capacidad de permanecer siendo, de sostener sin agotarse, de construir sin destruir. Es la raíz que no se ve, pero sin la cual nada podría mantenerse en pie, la fuerza que no busca protagonismo, pero sin la cual el equilibrio se perdería irremediablemente. En una dimensión todavía más honda de su arquetipo,
Tauro no solo sostiene lo que ya tiene forma, sino que protege el proceso invisible de gestación que precede a toda manifestación. Hay en su esencia una especie de custodia del origen, una vigilancia silenciosa sobre aquello que aún no ha emergido pero que ya contiene en sí la potencia de existir. Mientras otras energías buscan resultados visibles, Tauro honra el intervalo en el que nada parece suceder y, sin embargo, todo se está preparando. Ese respeto por lo latente es lo que permite que lo que finalmente nace lo haga con una base firme, sin fisuras ocultas. Existe también una relación profunda con la inevitabilidad. Cuando Tauro decide, no lo hace desde el impulso, sino desde una alineación interna que convierte su acción en algo que no necesita ser reafirmado constantemente. Es una decisión que se asienta, que se vuelve irreversible no por rigidez, sino por coherencia. Esta cualidad crea una sensación de destino cumplido en cada uno de sus movimientos, como si cada paso ya hubiese sido probado antes de ejecutarse. Por eso, cuando otros vacilan, Tauro avanza con una certeza que no se impone, pero que termina marcando el camino. En el plano más sutil del poder, Tauro encarna la autoridad de lo que no se rompe. No es la autoridad que grita ni la que domina, sino la que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Esta forma de poder no necesita reconocimiento inmediato, porque su validación llega con el tiempo, cuando las estructuras frágiles han caído y solo queda aquello que fue construido con solidez. Entonces, lo que parecía lento se revela como lo único verdaderamente eficaz. Hay una dimensión de contención que va más allá de sostener problemas ajenos. Tauro tiene la capacidad de crear espacios donde lo que estaba fragmentado puede reorganizarse sin presión. No fuerza soluciones, sino que establece las condiciones para que éstas emerjan de manera natural. Esta cualidad lo convierte en un catalizador silencioso de orden, alguien que no impone respuestas, pero cuya presencia hace posible que aparezcan. También se manifiesta una relación con la permanencia como acto de voluntad consciente. Permanecer no es simplemente quedarse, es decidir no abandonar lo que tiene valor incluso cuando las circunstancias invitan a hacerlo. Esta elección constante de permanecer convierte a Tauro en una fuerza que desafía la tendencia a la dispersión. Y en un entorno donde todo parece provisional, esa permanencia adquiere una dimensión casi épica. En el ámbito de la construcción interna, Tauro no solo edifica hacia afuera, sino que desarrolla una arquitectura interior que le permite sostener lo externo sin colapsar. Esta estructura interna está hecha de experiencias integradas, de decisiones mantenidas, de valores que no han sido negociados. Es un sistema de soporte invisible que le permite cargar con más peso sin perder estabilidad. Otros, al no tener esa base interna, se ven superados por lo que enfrentan, y encuentran en Tauro un punto de apoyo que compensa esa carencia. Existe también una relación con la realidad que no admite autoengaño. Tauro no se deja seducir por ilusiones que no pueden sostenerse en el tiempo. Esta claridad, a veces percibida como dureza, es en realidad una forma de respeto por lo que es. Al eliminar lo que no tiene base, Tauro libera energía para construir sobre terreno firme. Y en esa capacidad de ver lo real sin adornos, otros encuentran una guía que les permite salir de sus propias confusiones. En un nivel más profundo, Tauro actúa como un acumulador de coherencia. Cada acción alineada con su esencia refuerza la siguiente, creando una cadena de decisiones que se sostienen mutuamente. Esta coherencia acumulativa genera una fuerza que no depende de circunstancias externas, sino de una continuidad interna que se vuelve cada vez más sólida. Otros, al carecer de esa continuidad, se fragmentan en contradicciones, y buscan en Tauro una referencia de integridad. Se revela también una relación con la paciencia como forma de inteligencia estratégica. Tauro no espera por inercia, sino porque entiende que el momento adecuado es parte esencial del resultado. Actuar antes de tiempo sería comprometer la solidez de lo que se construye. Esta comprensión del timón lo convierte en una fuerza que no solo resiste, sino que sabe cuándo avanzar para que el avance sea definitivo. En la interacción con el entorno, Tauro no se adapta de manera superficial, sino que transforma las condiciones hasta que puede habitar en ellas con estabilidad. Esta diferencia es crucial, no se trata de ajustarse a cualquier circunstancia, sino de moldearla hasta que sea compatible con su esencia. Esta capacidad de transformación gradual convierte a Tauro en un agente de cambio que no destruye lo existente, sino que lo reconfigura desde dentro. A medida que su energía evoluciona, Tauro también desarrolla una conciencia más refinada de su propio impacto. Comprende que su capacidad de sostener puede generar dependencia, y comienza a equilibrar esa tendencia con una selección más consciente de dónde intervenir. Este proceso no disminuye su poder,
sino que lo orienta hacia una expresión más equilibrada, donde su fuerza no se diluye en responsabilidades ajenas. En lo más profundo de su narrativa, Tauro encarna la afirmación de que lo duradero no es producto del azar, sino de la constancia consciente. Es la prueba viviente de que lo que se construye sin prisa, pero sin pausa, puede resistir cualquier embate. Es la energía que convierte el tiempo en aliado, que transforma la repetición en maestría, que hace de la estabilidad una forma de trascendencia. Y así, en el fluir continuo de la existencia, Tauro permanece como una fuerza que no necesita reinventarse para seguir siendo esencial. Su poder no radica en la transformación constante, sino en la capacidad de sostener lo que realmente importa. Es el cimiento que no se ve, pero que permite que todo lo demás exista, la presencia que no se impone, pero sin la cual el equilibrio se disolvería, la certeza de que, incluso en medio del cambio más radical, hay algo que puede permanecer firme y dar forma a lo que perdura.